tal? ¿Cómo están? Entre los cuestionamientos actualmente de las políticas públicas está lo que ocurre en general con el sector salud, ¿no? Se habla de varias deficiencias, incluso de cómo un sector político, en este caso un ala de Perú Libre, habría, entre comillas, tomado el ministerio, y esto se ha visto en deterioros, como decimos, en varios procesos. Uno, muy marcadamente, es el de la vacunación. Ya sabemos que la vacunación en general pues, se pudo haber descuidado durante la pandemia, pero el tema ya va preocupando con incremento y reaparición de enfermedades que se creían superadas, va preocupando con muchísimos más casos de influenza que los que usualmente ya tenía el Perú, y con el hecho de que no esté siguiendo el país las recomendaciones de la OMS precisamente para la vacunación con enfermedades como la influenza B y otras enfermedades. El colectivo Voces Ciudadanas ha venido advirtiendo de esta situación y los ha acompañado también en esta tarea el exministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida para entender un poco mejor cuáles son estas deficiencias. Doctor Salinas, un gusto conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer y con todo gusto. Y es cierto, hay una gran preocupación que tenemos muchos peruanos y sobre todo pensando un poco en qué aprendimos de la pandemia. Una de las cosas que tiene que ver ciertamente es que, por ejemplo, durante la pandemia, y es incuestionable que la mejor lucha que tuvimos contra la pandemia finalmente han sido las vacunas. Las vacunas que nos hemos estado peleando por tenerlas y por recibirlas, significa pues una protección enorme, es una lucha para el control de enfermedades, el control de epidemias. Las vacunas es una estrategia que además lucha contra la inequidad, contra la pobreza, porque no se trata solamente de adquirir una enfermedad, sino todo lo que hay alrededor de la enfermedad, todo el contexto familiar. En consecuencia, no hay una estrategia sanitaria preventiva más costo efectiva que las vacunas. Yo diría que después del agua potable, segura y oportuna, no hay nada mejor que las vacunas. Y es algo que no deberíamos tener ninguna duda, y de hecho, durante la pandemia lo que hemos aprendido es que la vacuna contra el COVID ha significado el control, aun cuando el virus pueda seguir circulando, el número de personas que se contagian, que se infectan, que hacen enfermedad grave, que necesitan hospitalización, y mejor aún, quienes podemos evitar que pierdan la vida, pues es gracias a las vacunas. En consecuencia, esta es la lección aprendida, y yo creo que nuestras autoridades sanitarias, el propio ministro de Salud y todo su equipo deberían entender esto y aprovechar. Esta es la lección que la pandemia nos está dando a todos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo se está viendo el retroceso? Lo que pasa es que tenemos que mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás. Es cierto que la cobertura de vacunas cayó muchísimo, es decir, los niños vacunados, por ejemplo, si vamos a buscar un grupo, los niños menores de 1 año, es cierto, tienen vacunas incompletas, tal vez a propósito de la lucha contra la pandemia, en fin, yo creo que ahí hay algunas motivaciones. Sin embargo, pasado esto, deberíamos tener estrategias mucho más efectivas. Tratando de alcanzar las vacunas, necesitamos más vacunas, pero más vacunados, pero con mejores vacunas que signifiquen más protección para todos. Esto es lo que hoy por hoy todo el mundo está buscando: qué vacuna protege más contra COVID y contra las variantes. Y tenemos que adelantarnos a eso. No podemos esperar que ocurran las variantes para decir, uy, qué pena, no me protegí a tiempo. Entonces, la función de un decisor político es adelantarse a todo esto en base a la información científica que se disponga, que puede no ser suficiente, pero es la que en el momento se cuenta. ¿Dónde están las deficiencias ahora en el menú que tiene el Estado de vacunas? Yo creo que es cierto, hay pocas capacidades de gestión. Las vacunas, por ejemplo, y quiero agregar algo más, cuando ya tenemos países y alertas de la Organización Mundial de la Salud por la reaparición de enfermedades que podían estar controladas,
y como en el Perú puede reaparecer poliomielitis, hace algún tiempo reapareció difteria, sarampión, etcétera, pero que nosotros, la única manera de evitar esto es precisamente aumentando la cobertura de vacunas. Que haya más niños protegidos, más ciudadanos protegidos con más y mejores vacunas. Pero esto no es lo que se está haciendo exactamente. No podemos seguir con el esquema tradicional de protección, ni con las estrategias tradicionales de querer poner mensajes en la web de que vamos a vacunar cuando la propia población tiene algo de rechazo, cuando el propio recurso humano es recortado, no hay suficiente presupuesto y por lo tanto no se logra alcanzar las coberturas. Peor aún, si por ejemplo un niño tiene que recibir en una visita 3 pinchazos, por ejemplo. Las mamás comienzan a tener una reacción. ¿Qué han hecho otros países? Comienzan a usar vacunas que en un solo pinchazo tengan todo, en una sola aplicación, que disminuye los efectos adversos, que disminuye, por lo tanto, lo que es natural, el llanto de un pinchazo de un bebé, y que, por lo tanto, crea más adherencia a las vacunas. De manera que el Perú ya tendría que estar mirando a esto como lo están haciendo otros países. No es cierto, hace algunos años, es cierto, teníamos uno de los mejores esquemas o el mejor esquema de vacunas. Se preciaba el Perú de eso, ¿no? Así es. Y eso fue muy bueno porque, recordemos, en el 2006 apenas teníamos 5 vacunas en el primer año de vida. Para el 2008, 2009 ya teníamos 11 vacunas y el presupuesto de 30 millones de soles cambió a 400 millones de soles. Es decir, no es que hay que tener un presupuesto para poner vacunas. Hay que decir qué vacunas se necesitan y buscar el presupuesto. Esta es una inversión, no un gasto, y por lo tanto sí se hizo y fuimos creciendo. Ahora tenemos 17 vacunas, pero hay países ya en la región que tienen 20, 21 y hasta 23 vacunas. Entonces, nos estamos rezagando otra vez y peor aún, estamos manteniendo vacunas que lejos de acercarnos a la población, nos están alejando por el número de pinchazos y efectos adversos, por ejemplo, o estamos dejando desprotegidos a grupos humanos, los niños o los adultos mayores contra influenza, o los niños prematuros contra otros virus que circulan, como virus sincitial respiratorio, y que sí existe la posibilidad, como están haciendo otros países, en protegerlos. Y eso es algo... Es hora de modernizar, de actualizar el esquema de vacunación, y eso tiene que ver, me imagino, por lo que usted plantea, tanto con la estrategia como tal, como con la propia modalidad de vacunas que se utiliza, ¿no? Exactamente. Hay que cambiar el esquema, hay que utilizar nuevas vacunas, hay que utilizar nuevas estrategias. No podemos tener mejores resultados haciendo lo mismo. Ahora, hay números que ya comienzan a preocupar porque sabemos, según lo que se ha recogido en la noticia, que los casos de influenza en el Perú han aumentado en más de 500% al no seguir las recomendaciones de la OMS. Esto tiene también que ver con vacunación. Desde luego, cuando bajan las coberturas y durante la pandemia, es cierto que el virus predominante que circulaba era el virus de COVID, pero pasada la pandemia, comienzan a circular otros virus. Estamos llenos de virus influenza de tipo A y de tipo B, estamos llenos de virus sincitial respiratorio que afectan a los niños pequeños, a los que fueron prematuros o al que tenga alguna vulnerabilidad y en general a la población en general, a los adultos mayores, etcétera, y que eso significa que lamentablemente uno de los argumentos que usan nuestras especialistas, nuestros expertos, es que no estamos evidenciando el crecimiento de estos virus en el Perú. Pero lo que pasa es que la vigilancia epidemiológica en el Perú lamentablemente es muy débil. Tenemos pocos recursos económicos, pocas estrategias para hacerlo, tenemos una vigilancia centinela, pero de muy bajo nivel si nos comparamos con otros países. Los demás países van encontrando alguna prevalencia de virus. La propia Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hablando de influenza, dice, no podemos evaluar
si va a haber o no es un nuevo tipo de influenza B, si es que solamente examinamos los últimos 6 o 1 año, los últimos 6 o 12 meses. Es muy poco, porque el comportamiento del virus es cíclico y toma muchos años. En consecuencia, advierte la OMS que los países deberían pensar en incluir una vacuna más completa contra influenza para mejorar la protección. Y de hecho ya hay varios países que así lo están haciendo. Sin embargo, el Perú todavía se demora en tomar esta decisión. ¿Cuál es la que usamos y la que deberíamos usar? Es una vacuna que tiene ya muchos años, entonces, la que se usa actualmente. Exactamente, nosotros usamos una vacuna trivalente que tiene cuando sabemos que también existe otro del B que ya está circulando y que se prevé que puede tener algún brote. En consecuencia, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es aplicar una vacuna cuadrivalente con 4 serotipos, 2A y 2B. Y así hay varias recomendaciones. Otros países, por ejemplo, discúlpeme que yo hable de los niños, pero de formación yo soy pediatra, en consecuencia... Nos lo está recordando su consultorio, además que se conmemora el Día Internacional de la Pediatría, así que le extendemos la felicitación. Muchas gracias. Y entonces tenemos que defender a nuestros prematuros, aquellos que nacen muy pequeñitos, menores de 1,5 kilos, y que como grandes guerreros y con el gran esfuerzo asistencial y de recursos humanos y financieros, se logra salvarlos. Sin embargo, salen a la casa después de 1 o 2 meses de estar hospitalizados en cuidados intensivos y terminan contagiándose de un virus que es mortal para ellos en muchos casos, que es el virus incitado respiratorio. Entonces, regresan al hospital, se tienen que hospitalizar, llegar a UCI, quitar espacio a otros niños y a veces pierden la vida. En consecuencia, ¿y qué estamos hablando? De aproximadamente 5,000 niños prematuros extremos que sobreviven. Y por lo tanto, protegerlos a ellos es un acto verdaderamente de equidad, de verdadera protección, y hablaría muy bien de la autoridad sanitaria si se fija y protege a este grupo humano. Sin embargo, lamentablemente no lo encontramos en las propuestas, en la intención del propio Ministerio de Salud. Doctor, ahora hablando de la niñez y hablando del Día de la Pediatría, por supuesto, y, en fin, se han visto en los últimos 20 años, por ejemplo, se han visto mejoras importantes, se vieron mejoras importantes en la calidad de vida de los niños, en su momento en la lucha contra la anemia también. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en esto? Porque claro, la típica era decir, no, en el Perú no funcionaba nada. Y las instituciones internacionales lo que nos decían es que venía funcionando en términos de varias curvas ascendentes, ¿no? De lo que era realmente la mejora en estos indicadores, en estas condiciones. ¿Qué podemos decir ahora mismo de la situación de los niños en términos de salud? Exactamente. Yo creo que a lo largo de los años se ha ido mejorando en muchas condiciones. En el tema, por ejemplo, antes teníamos una mortalidad muy alta por enfermedad diarreica aguda, deshidratación y las complicaciones, hasta que comenzamos a usar el suero de rehidratación oral, las bolsitas salvadoras famosas de la época de los 80. Y cambió totalmente la epidemiología en los niños y controlamos eso. Gracias a las vacunas dejamos de tener poliomielitis, dejamos de tener meningitis, que es la infección del sistema nervioso central, y ya casi no vemos meningitis bacteriana, gracias a las vacunas que se pusieron a principios de... Hay brotes de reaparición de polio en algunos sitios del mundo, ¿no? Que preocupan, por el otro lado, ¿no? Y hay que estar alertas. Y si nosotros seguimos poniendo la vacuna de virus vivo, la vacuna así sea atenuado de polio, podemos también tener un rebrote a través de eso. Entonces, yo creo que ya tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, volviendo a su pregunta, es cierto, todas estas cosas han ido cambiando. La desnutrición disminuyó, la mortalidad infantil disminuyó, la anemia comenzó a disminuir. Lamentablemente ahora todo está estancado y el tema de salud no es ajeno a lo que ocurre en el contexto nacional. Incrementa la pobreza porque hay más informalidad, la informalidad está llegando casi al 30%, la pobreza está alcanzando alrededor del 30% también,
tenemos todavía personas que no tienen trabajo, varios millones de personas, y esto también trae, lamentablemente, enfermedad. Pobreza es igual a enfermedad, y enfermedad significa que ponemos en riesgo a nuestra población, y una de las mejores formas de luchar contra la pobreza, contra la inequidad, son las vacunas. Perfecto, doctor Abel Salinas. Muchas gracias por traernos estas importantes atingencias que deberían ser tomadas en cuenta por la autoridad de salud. Preocupa en medio de lo que se interpreta como un desmantelamiento, un retroceso del Estado y particularmente en políticas públicas, lo que pasa en el sector salud, que muchas veces no recibe además la atención mediática que debería recibir hasta que ocurren, bueno, catástrofes, ¿no?, mundiales como las que hemos atravesado con la pandemia. Gracias, doctora Abel Salinas, por acompañarnos hoy y reiteradas felicitaciones a los pediatras en su día. Que desafíos, qué duda cabe, les quedan por delante. Muchas gracias y buen día. Saludos para Gracias. todos. Gracias.